La gestión de la red es un término muy amplio que abarca conceptos como la monitorización de la red, es decir, ver qué tráfico de red hay, qué tipo de paquetes circulan por nuestra red. Por ejemplo, otros conceptos como por ejemplo ver cuántos recursos de red necesitamos en nuestro sistema. Pero nosotros en este vídeo nos vamos a centrar en lo que es la gestión de la red en relación con los parámetros básicos de red, es decir, la IP, la máscara, el gateway, el DNS, etc. Es decir, vamos a ver cómo podemos configurar nuestra máquina dentro de la red manualmente, porque por DHCP ya tendríamos automáticamente la configuración, y saber qué es exactamente lo que podemos poner y lo que no en cada uno de los campos para que la red, o mejor dicho el equipo, siga estando conectado en la red y que tenga acceso a internet en el caso de que esté disponible. Entonces, para ello podemos ir a la configuración desde varios puntos. Uno de ellos es, por ejemplo, aquí, desde la propia opción de red aquí abajo a la derecha, en donde entramos en la configuración de red e internet. Entonces, esta opción, que nos va a mostrar una serie de apartados con las características de cada uno, pues podemos llegar a lo mismo a través de configuración, y en configuración, red e internet. Llegamos a exactamente la misma ventana. Bueno, pues en esta ventana nos vamos a encontrar con una serie de apartados: estado, Ethernet, VPN, proxy, que ahora hablaremos de qué son, que nos dará una serie de información, ¿no? Nos darán información, cada uno de ellos nos dará una información determinada. Entonces, por ejemplo, en estado, pues nos muestra un pequeño esquema del estado de la red. En este caso, pues el ordenador está conectado a internet a través de una conexión Ethernet, una red privada. Si estuviera conectado a través de una red inalámbrica, pues aparecería el símbolo correspondiente. En este caso aparece una red Ethernet porque es una máquina virtual y está configurada de esa manera, ¿no? Está configurada con VirtualBox a través de un adaptador puente y se visualiza de esta manera. Entonces nos aparece una serie de opciones, por ejemplo, aquí cambiar las propiedades de conexión, y bueno, nos dice en primer lugar pues el perfil de red, si es público, si es privado. Nos dice, por ejemplo, la configuración de IP. Por defecto ahora mismo está configurado por DHCP, pero esto lo podemos cambiar de esta manera. Podemos ponerle manual, habilitar el IPv4 y configurar pues qué IP, con cuál es la máscara, el gateway, DNS, el preferido y el alternativo, etc. Es decir, podemos configurar manualmente. Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo, vamos a centrarnos en cómo configurar este tipo de opciones. Cuáles son los parámetros, cuáles son los valores que podemos indicar en cada uno de estos campos para que la red nuestro equipo siga estando conectado a la red y que, como es el caso actual, que siga teniendo acceso a internet. Esto lo veremos más adelante. Y después nos dice pues una serie de propiedades. Nos muestra pues qué IP tiene en este momento, cuál es el DNS, pues cuál es la MAC. Bueno, pues estos son valores de la máquina virtual, de Windows 10. Y, por ejemplo, la IP es una IP privada, es decir, es una IP dentro de la red. Es un valor que solo tiene sentido dentro de la red. De hecho, pues miles de personas tendrán ahora mismo esta misma IP configurada en alguno de sus equipos de casa, porque es un rango que se suele utilizar en el ámbito doméstico. Se suele utilizar bastante, pues todo lo que tiene que ver con el 192, 168, lo que sea.
Bueno, pues sobre estas características volveremos más adelante. Aparece aquí el concepto de VPN y de proxy, y estos son dos conceptos bastante importantes dentro del ámbito de las redes. VPN son las siglas de red privada virtual, y básicamente lo que nos va a proporcionar es una conexión segura a través de una red como por ejemplo Internet a otra red, por ejemplo, privada. Es decir, podemos tener algo así. Un VPN nos va a proporcionar que desde nuestra casa, por ejemplo, una red local, nos podamos conectar a través de una red pública, como por ejemplo Internet, a otra red local, pues por ejemplo para acceder, como indica en esta figura, a un servidor. Entonces, si por ejemplo alguien se conecta a través de una red, pues por ejemplo de un centro comercial, por ejemplo, una red abierta, no sería una navegación segura en el caso de que queramos hacer pues cosas más allá de lo que es visualizar, pues por ejemplo, las noticias de un periódico. Si por ejemplo queremos realizar operaciones bancarias, no es seguro hacerlo a través de una red, por ejemplo, de un centro comercial. Entonces, lo que se puede hacer es tener configurada una VPN de la red que tienes en tu casa y a través de esa red conectarnos a través de VPN a esa red privada virtual que va a representar nuestra casa. De esa manera podemos estar conectados en remoto a nuestra red como si estuviéramos realmente en casa. Es una conexión, como dice aquí, que es virtual, es privada y es un canal seguro. La información viaja cifrada. Con lo cual, pues si algún intruso intenta coger información, pues evidentemente no va a encontrar información cifrada. No va a tener los datos que quiere. Y se suele utilizar, pues por ejemplo, en muchos casos, cuando se trabaja, pues por ejemplo en consultoría, que se trabaja en remoto, para acceder a equipos, a servidores pues por ejemplo de otra empresa que está en otra ciudad, pues o bien te desplazas a esa ciudad para ir a la propia empresa, conectarte a su red y trabajar con sus elementos, con sus dispositivos, o bien pues puede haber configurada una VPN con la cual en remoto, desde tu casa o desde la oficina que tengas en tu ciudad, pues te puedas conectar y trabajar con sus equipos como si estuvieras realmente allí. Eso es una de las ventajas de la VPN. El otro concepto que aparece es el de proxy. También tiene que ver con temas de seguridad, pero es otra cosa que las VPNs. Un proxy, básicamente, por ejemplo, aquí tengo dos imágenes. Un proxy, básicamente, es lo que se muestra aquí. Si yo, por ejemplo, quiero acceder con mi cliente, mi ordenador cliente, quiero acceder a Internet, pues por ejemplo, para un servidor web o lo que sea, la IP pública que tengo yo es la que va a viajar. Y por lo tanto, cuando yo me conecto a un servidor, me estoy conectando a través de mi IP pública. Entonces, de alguna forma, esa IP pública pues quedaría registrado en ese servidor. Si utilizo un proxy, que es lo que se ve aquí en la imagen, es un intermediario, gracias al cual yo con mi máquina cliente no me conecto directamente al servidor, por ejemplo, que está en Internet, sino que lo hago a través de ese proxy. De tal manera que el servidor proxy, yo me conecto a él y él es el que solicita la información a ese servidor que está en Internet. Con lo cual, la IP que es visible no es la mía, no es mi IP pública, no es la de este cliente, como sería si yo me conectase directamente, sino que la IP pública es la del proxy, de tal manera que yo me conecto al proxy, el proxy
se conecta al servidor que está en Internet al cual yo quiero acceder y devuelve el resultado al proxy. Por lo tanto, lo que conoce el servidor de Internet es la IP del proxy, no la mía, y es el proxy el que después me devuelve esa información. Entonces es una manera de alguna forma, pues proteger, por decirlo de alguna manera, mi IP. Esto es algo que se suele utilizar, por ejemplo, cuando hay una limitación de acceso por IP a un recurso, pues por ejemplo, por países. Si tú te conectas a través de un proxy, tu IP pública quedaría enmascarada por la IP del proxy, con lo cual, si el proxy tiene una IP de otro sitio, pues tú te estarías conectando como si estuvieras en otro sitio. Y eso es el funcionamiento básico del proxy. Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen en donde, pues por ejemplo, o al revés, ¿no? Es decir, lo hemos hecho para proteger nuestra IP pública de cliente. Pero podemos poner también un proxy para que cuando queramos acceder a un servidor web no accedamos directamente a la IP pública de ese servidor web. Es decir, que no quede visible la IP de ese servidor, sino que configuramos un proxy de tal manera que cuando queramos conectarnos a este servidor web nos conectemos al proxy y sea el proxy el que le pide lo que queramos, lo que hayamos solicitado a ese servidor web. Por lo tanto, el proxy también actúa como un filtro para proteger el acceso a nuestro recurso, que en este caso, como muestra la imagen, es un servidor web, pero podría ser otra cosa. Bueno, pues esto es lo que es el significado de dos conceptos muy importantes en el ámbito de las redes, que son pues el proxy y la red privada virtual. Vale, pues entonces siguiendo con la configuración, pues aquí aparecen aquí los conceptos de VPN, para añadir un proxy, etc. Entonces, para configurar una red, para configurar los parámetros de una red, pues si vamos aquí a la sección de estado, hay aquí un enlace para cambiar las opciones del adaptador, nuestro adaptador de red. Si pulsamos, pues nos muestran los distintos adaptadores de red. Fijaos que podemos acceder a esta misma ventana a través del panel de control, en todos los elementos de panel de control, conexiones de red. Por lo tanto, si yo escribo aquí ahí está, ver conexiones de red. Entonces le damos y nos abre exactamente la misma ventana. ¿Vale? Por lo tanto, a partir del panel de control se puede llegar a la misma información. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es seleccionar el adaptador a través del cual pues, estemos conectados. En mi caso es este, pero si estuvierais, por ejemplo, por Wi-Fi, pues os aparecerá el adaptador inalámbrico y tendríais que hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí. Para ello, botón derecho, propiedades. En propiedades, pues nos aparece una serie de opciones y entre ellas destacan, pues aquí donde pone protocolo de Internet versión 4, TCP/IP v4 y protocolo de Internet versión 6, TCP/IP versión 6. Entonces, para trabajar con IPv4 o IPv6. Hoy en día se sigue utilizando para la configuración de IPs, etc. Se sigue utilizando mayoritariamente IPv4, aunque se usa evidentemente IPv6, así que lo vamos a explicar para IPv4. Antes de nada, es importante recalcar que aquí dice protocolo de Internet versión 4. Y después entre paréntesis pone TCP/IP versión 4. Esto realmente no está bien. El protocolo de Internet es el Internet Protocol, es el protocolo IP, un protocolo de nivel de red, de nivel 3 OSI. TCP/IP
es una arquitectura de red. Es una familia de protocolos, no es un protocolo. Por lo tanto, lo que aparece aquí entre paréntesis no tiene que ver, evidentemente, porque de hecho el nombre de TCP/IP ya incluye pues, el nombre de IP, ¿vale? Lo que es el protocolo de Internet. Pero realmente el protocolo de Internet es IP, no TCP/IP. Bueno, pues seleccionando esta opción le damos a propiedades. Y en propiedades nos aparece esta otra ventana en donde podemos configurar pues nuestra configuración de red. Por defecto está puesto en automático, con lo cual la IP, la máscara, el gateway, los DNS los va a obtener de manera automática por DHCP. DHCP es un servicio, cuando configuramos un servidor de DHCP, pues es un servicio que nos va a proporcionar la configuración de red automáticamente, sin tener que escribir nada manualmente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos escribirlo a mano. Bueno, para escribirlo a mano no tiene ninguna ciencia, simplemente en vez de seleccionar la IP automáticamente y el DNS automáticamente, pues marcamos la opción de usar la siguiente dirección IP, con lo cual se habilitan esos campos. Es importante señalar que si, por ejemplo, lo único que quisiera, pues por ejemplo, solo quiero modificar el DNS, puedo marcar esta opción, con lo cual yo puedo poner aquí los DNS manualmente los que yo quiera y seguir con una configuración automática con la IP, la máscara y el gateway. Nosotros vamos a hacer todo, vamos a modificar tanto la IP, la máscara como el gateway y pues los DNS, con lo cual habilitamos todo. Pero se podría modificar simplemente un DNS. Entonces, ¿qué valores tenemos que cubrir aquí? Bueno, pues para saberlo, lo primero que tenemos que ver es cuál es la configuración de red. Es decir, cuál es la red en la que estoy conectado, cuál es el gateway, etc. Entonces, para ello, vamos a abrir un símbolo de sistema, un CMD, y vamos a utilizar uno de los comandos más importantes que hay para las redes. Existen varios, como el ping, el tracer, para el tracer root. Existe, por ejemplo, el NSLOOKUP, que es lo que comprueba es realmente si el DNS resuelve correctamente, para saber si, por ejemplo, el DNS está caído o no. Por ejemplo, pues el netstat, que nos da pues un montón de información y entre otras cosas, por ejemplo, las conexiones que están establecidas en un momento determinado. El netsh, que es realmente la netsh viene de shell de red y realmente lo que nos permite es modificar, administrar, diagnosticar incluso configuraciones de red y, por ejemplo, pues nos permite hacer cambios como cambiar el DNS primario y el secundario de nuestra configuración. El que nos interesa ahora mismo y es de los más utilizados es el comando ipconfig, que si le ponemos el parámetro /all nos da pues mucha más información, nos muestra todo. Y aquí pues vemos que tenemos una IP que es esta de aquí. Tenemos esta, que es la que nos dio el DHCP. Aquí tenemos la concesión y cuando expira esa concesión de DHCP. Tenemos la máscara, el gateway y tenemos aquí el servidores DNS. En este caso está esta aquí. Entonces, nosotros viendo esta IP y esta máscara, se puede deducir que estamos conectados a una red privada que es la 192.168.0.0/24. Por lo tanto, como tenemos de host el último octeto, vamos a poder tener tantos hosts como nos permita el último octeto. Iría desde el 0 al 255. Ni el 0 ni el 255 lo podemos utilizar como IP útil porque es la dirección de red y broadcast, respectivamente.
Así que las útiles irían desde la 1 hasta la 254. Es decir, desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.254. ¿Qué es lo que ocurre? Que la 0.1 ya está asignada para el gateway. Por lo tanto, no vamos a poder configurar ninguna otra máquina ni por DHCP ni manualmente con esta IP, porque entonces estaríamos duplicando IPs en la misma red y eso no lo podemos hacer. Con lo cual, podemos utilizar cualquier IP útil libre en el rango 1 a 254. Como la 1 ya está ocupada, pues por ejemplo, podríamos configurarlo pues para la 199, por ejemplo. Cualquiera que esté libre dentro del rango 1 a 254. La máscara es una /24. Ya nos lo propone por defecto porque entiende que ya está, es una IP suelen utilizarse de la clase C con /24, pero ya nos lo da aquí. Esta máscara la sacamos de aquí. Si fuera otra, pues podríamos editarlo, aunque nos propusiera esta. Como gateway, pues ponemos el que está configurado, que es el 01. Y como DNS, pues vamos a poner otros. Pues por ejemplo, podemos poner el de Google. Bueno, los dos de Google. Le damos a aceptar. Tenemos que darle aquí a cerrar, si no, no coge la configuración. Y ahora, importante, volver a ejecutar el comando. Entonces ahora ya tenemos configurada la IP que nosotros le hemos indicado, con la máscara, con el gateway y con los DNS que le hemos puesto. Esto es una configuración de red válida, está dentro de nuestra red, está con una IP útil, la máscara, el gateway. Es decir, el gateway es válido, con lo cual vamos a poder salir de nuestra red hacia Internet, por ejemplo, y tiene unos DNS válidos para resolución de nombres. Con lo cual, con esta configuración manual y sabiendo que ya teníamos acceso a Internet anteriormente, deberíamos seguir teniéndola. Entonces, para comprobarlo, por ejemplo, pues microsoft.com. Y ahí está, ¿vale? Seguimos teniendo acceso a Internet, es decir, estamos dentro de nuestra red y no solo eso, sino que tenemos acceso a Internet, ¿vale? Dicho esto, es importante diferenciar entre lo que es tener red y lo que es tener acceso a Internet. Podemos estar conectados a la red, pero no tener acceso a Internet, ¿vale? Estar conectados en la red significa que estamos... pues tenemos una configuración de red dentro de nuestra red, en este caso una red privada, y que por lo tanto pues compartimos los recursos que haya dentro de la red. Pero no tenemos por qué tener acceso a Internet. Eso es algo que puede haber o no. Son cosas distintas. Vale, si quisiéramos volver a la configuración automática por DHCP, botón derecho, propiedades, y volvemos a poner todo. Podemos dejar manualmente los DNS, pero vamos a poner todo para que sea automático. Volvemos a aceptar, cerramos, importante cerrar ahí, y al volver a ejecutar ya volvemos a tener pues nuestra concesión por DHCP, de la IP, con la máscara, el gateway, el DNS que existía anteriormente, etc. Si yo quisiera, por ejemplo, quitar esta configuración, puedo utilizar pues una opción del ipconfig que es release. Entonces lo que hace el release es eliminar la concesión que nos dio el DHCP. Es decir, si lo pulsamos, damos a Enter, automáticamente no tenemos ninguna configuración.
si queremos volver a solicitarla, si queremos volver a solicitar al DHCP que nos devuelva, que nos dé una configuración de red válida, entonces tenemos que aplicar otro parámetro del ipconfig, que es el renew. Que lo más probable es que nos ofrezca la misma IP que teníamos antes, porque es la que está libre. Entonces hay que esperar un poco y ahí está. ¿Vale? Ya volvemos a tener la .29, que es la configuración, la IP que teníamos anteriormente antes de hacer el release. Si volvemos a hacer un ipconfig /all, pues volvemos a tener toda la información oportunamente actualizada de la configuración de red. Y esto es básicamente lo fundamental, lo básico que hay que conocer a la hora de configurar pues, la red en un sistema. Y básicamente pues, es emplear todas las opciones, más que todas las opciones, todas las operaciones que se tienen que realizar para ver cuáles son las IPs útiles dentro de una red, ver cuáles están ya ocupadas, asignarle una que esté libre y seguir pues, con la misma máscara, evidentemente, porque si no ponemos la misma máscara nos estaríamos configurando el equipo en otra red distinta, y poner el gateway correcto para que nos permita salir de nuestra red, pues por ejemplo para acceder a internet. Y bueno, el DNS, si quisiéramos configurarlo, pues lo haríamos de la misma manera.